Disculpa, Pablo. Gracias, Pablo. ¡Guau! Vaya subidón de adrenalina escuchar a Juan Carlos. Y ver a Luis de policía, a mí me recuerda el romano de la vida de Brian. Diversión o libertad. Pues yo preferiría un ministro del Interior como Luis en vez de Fernández Villa. Muchísimas gracias a todos los que estáis aquí, a los que están en las otras salas. Estoy harto ya de que tengamos que repartir a la gente por diferentes salas y que no nos podamos ver juntos y juntas. Yo tengo mono de calle, tengo mono de plazas, y estoy harto de teatros, estoy harto de... que nos tenemos que ir. Yo creo que toca ir a las plazas. Cuando empezamos esta locura, estuve haciendo unas consultas con algunos amigos, hablé con Nela, un rapero, diciéndole, tío, ¿qué música podemos poner? Y me mandó diferentes opciones. Me mandaba una canción muy naif de Patti Smith, una canción que se titula Power to the People. Algo así como The power to dream, to rule, to wrest the world from fools, is to greet the people rule, is to greet the people rule. I believe everything we dream can come to pass through our union. We have the power, people have the power. Es algo súper básico, dice, el poder de soñar, el poder de dirigir para luchar contra el mundo de los necios. Se decretó que la gente manda, se decretó que la gente manda. Creo que todos soñamos con lo que puede llegar a pasar si nos unimos. Tenemos el poder, el pueblo tiene el poder. Esto es una cosa súper sencilla que hoy en día es revolucionaria. Decir que el pueblo tiene el poder, eso es lo que les da miedo. No les da miedo que Podemos tenga un portavoz, no les da miedo los que estamos aquí encima, no les da miedo que montemos una candidatura, ni siquiera les da miedo que les ganemos las elecciones y vamos a intentar ganárselas. Les da miedo que el pueblo tenga el poder, que es lo mismo que decir que les da miedo la democracia. Algunos dicen que la democracia es un procedimiento y sus papagayos en los medios de comunicación lo repiten sin parar. Dicen, no, la democracia es que como el PP ha tenido no sé cuántos votos o cuando los tiene el PSOE pueden hacer lo que les da la gana. La democracia es básicamente dejar un papelito en una urna de papel cada 4 años, que es lo mismo que decir que la democracia es elegir entre Coca-Cola, que echa a sus trabajadores, o Pepsi-Cola, que seguramente hace lo mismo también. ¿Qué más da que Botín tenga 18 cuartos de baño en su casa, mientras en este país, según Cáritas, un cuarto de los españoles son pobres, si podemos elegir entre Coca-Cola y Pepsi? ¿Qué más da que Carromero cobre 50.000 euros al año como asesor del Ayuntamiento de la Comunidad de Madrid, mientras nuestros mejores licenciados, nuestros mejores arquitectos, nuestros mejores doctores se van al extranjero, si total podemos elegir entre Coca-Cola y Pepsi? ¿Qué más da que el rescate de los bancos se haya producido a costa del sufrimiento de las familias y total podemos elegir Coca-Cola o Pepsi? ¿Qué más da? Si va a pasar lo de siempre, ¿no?, en estas elecciones europeas. Van a ganar las elecciones o la Coca-Cola o la Pepsi-Cola y a lo mejor hay un poquito de Fanta de limón, de Fanta de naranja o de Fanta de magenta. Pero esto es básicamente lo que entienden algunos que es la democracia. Pues nosotros queremos decirles que no, que a lo mejor el guión se puede cambiar, que a lo mejor les podemos dar un susto y repetir algo que se supone que es muy básico y que se ha convertido en subversivo. Los griegos, cuando inventan la palabra democracia, tienen 2 términos, demos y kratos, que significa básicamente el gobierno o el poder del pueblo. Y eso implica decir algo que les aterra, que la democracia es un movimiento expropiatorio. La democracia era el régimen político que se diferenciaba de la monarquía, el gobierno de uno, y de la oligarquía, el gobierno de unos pocos. Por lo tanto, es un movimiento de expropiación. Decir expropiese es decir democracia. Quitar el poder a la minoría que lo acapara para repartirlo entre la gente normal. Tienen un miedo de que digamos eso, que la democracia no es Coca-Cola ni Pepsi-Cola, sino que la democracia es el poder del pueblo. Eso es lo que les queremos plantear en estas elecciones, que el problema no es que venga Podemos o Pablo Iglesias a decir voten señora, sino que la gente se organice, que la gente se empodere, que la democracia es gamonal, que la democracia es, como han dicho aquí, los trabajadores de la limpieza poniendo de rodillas a la señora del abrigo de pieles, que la democracia es la marea blanca mandando a su casa a un consejero del Partido Popular, no elegir entre Coca-Cola y Pepsi. Y cuando tengamos eso claro, entonces ya veréis cómo nos tienen miedo.
cabe preguntarse quiénes son los enemigos de eso, los enemigos de que la democracia tiene que ver con que el poder político esté en manos de la gente. Pues hay varios enemigos. Los primeros son unos que están en Bruselas o en Alemania y que llaman por teléfono a los agentes contables que tienen en España, se llamen PSOE o se llamen PP, y les dicen: me cambie usted la Constitución en 24 horas, porque esto de que tenga usted la más mínima capacidad de soberanía no me gusta. Esos son los enemigos de la democracia y hay que decirlo. Son los enemigos de la democracia los que gobiernan en este país sin presentarse a las elecciones a través de sobres, a veces en A y a veces en B. Los que sobornan para que vivan como Dios las élites políticas de este país a cambio de concesiones administrativas. Por eso en este país hay aeropuertos sin aviones, por eso en este país hay estaciones de tren sin trenes, por esto en este país hay un sistema de transporte que no se puede permitir casi nadie, por eso en este país el alcalde de Burgos en última instancia no era más que el agente contable, el lacayo de un señor al que llamaban el jefe, al que por cierto, cuando se casa su hija, asisten a la boda el señor Pepe Bono, la señora de Cospedal y el alcalde de Burgos. Esos son los enemigos de la democracia. De la democracia y del pueblo. ¿Os acordáis del señor Fernández Díaz cuando dice que él reza a la Virgen cuando tiene un problema? El señor Fernández Díaz puede ser muy católico y eso es muy respetable, pero es un mentiroso. Porque si el señor Fernández Díaz se pone enfermo, no reza a la Virgen, tiene sanidad privada. Si el hijo del señor Fernández Díaz tiene que ir a la escuela, el señor Fernández Díaz no reza a la Virgen, manda a sus niños a una escuela privada y a estudiar el bachillerato a Estados Unidos, a Canadá o a donde le dé la gana. Si el señor Fernández Díaz tiene que moverse, no coge el metro ni reza a la Virgen, tiene un cochazo para irse donde le da la gana. Esos privilegiados que dicen a la gente que tiene que cobrar 645 euros en 12 pagas, en 14 pagas, o incluso que eso es demasiado, son los enemigos de la democracia, los que no sufren los recortes que aplican a todos los demás, esa casta política que viaja en business cuando la gente normal viaja en metro, y hay que decirlo, son sencillamente los enemigos de la democracia. Son cobardes, no solamente son serviles con los poderosos y arrogantes con los débiles, no solamente son de derechas o de centro izquierda, si es que las cuestiones generales plantean lo mismo, si es que ese debate entre no, es que el PSOE y el PP son muy distintos y al final sus presidentes acaban en consejos de administración de grandes empresas. ¿Cuál es la diferencia entre Aznar y entre Felipe González? Que cobran sueldos de empresas diferentes. ¿Cuál es la diferencia entre el señor Rodrigo Rato, que termina en Telefónica, y la señora Elena Salgado, que termina en Endesa? Que cobran de empresas diferentes. Al final, el problema es que además de todo eso, además de ser agentes contables, además de ser cobardes, además de ser unos sinvergüenzas, es que son inútiles. ¿Qué es lo que dijeron tanto el gobierno del Partido Popular como el gobierno del Partido Socialista a propósito de lo que había que hacer en este país? Recortar. Lo dijeron los dos. Austeridad. Porque la austeridad, para ser capaces de pagar la deuda, era la clave para resolver la crisis económica. En eso estaban de acuerdo. Por eso se pusieron de acuerdo para reformar la Constitución en 24 horas. Por eso tienen el mismo modelo de relación con Europa los dos. Por eso los dos hicieron reformas laborales que merecieron en la calle la contestación de los sindicatos. ¿Están de acuerdo en las cosas fundamentales? ¿El resultado de todo eso cuál fue? Hay que bajar los salarios. ¿Qué dijo el FMI el año pasado? Que había que bajarlos el 10% en España. Dicho y hecho, han bajado el 10% los salarios de la gente normal. El de los ejecutivos se ha apreciado un 7%. Los ejecutivos en España cobran una media de 80.000 euros al año. ¿Qué más había que hacer? Unas reformas laborales que abarataran el despido. Se ha abaratado el despido un 23%. ¿Qué había que hacer? Bajar los impuestos a los ricos, amnistías fiscales, algunas de las cuales se han beneficiado de ellas gente tan respetable como el amigo del presidente del gobierno, el señor Bárcenas, con el que se mandaba WhatsApps. Al tiempo que en este país aumenta el porcentaje de carga impositiva sobre las familias, suben el IVA. ¿Quién paga el IRPF? ¿Quién paga impuestos en este país? Las familias. ¿Y quién defrauda? No lo digo yo, lo dicen los inspectores de Hacienda, defraudan las grandes fortunas y las empresas que tributan en paraísos fiscales. Eso sí, bajan el IVA, ¿sabéis a qué? A las obras de arte. Porque se conoce que tienen mucha sensibilidad por el arte. Eso que utilizan los ricos para especular, a eso sí le bajan el IVA. Eso sí, que vosotros podáis ir al cine o ayudar a la industria del cine, eso no. Y que vaya el ministro Vera a dar la cara a los premios Goya, tampoco. Porque ¿qué? Además de ser inútiles, son cobardes.
Privatizan, porque está claro que lo privado funciona de maravilla, privatizar y externalizar. ¿Qué hacen con las pensiones? Pues una cosa muy sencilla, las congelamos. Y al tiempo que las congelamos, resulta que un banco nacionalizado, un banco que nos hemos tenido que comprar, te saca un anuncio en el que te dice: ¿te emocionaste cuando Marco encontró a su madre? ¿Sabes la canción de la Oveja Maya? Pues entonces hazte un fondo de pensiones privado. ¿Para qué? Para el que se lo pueda pagar. ¿Y qué hacen con la educación? Que se vuelva a convertir en un privilegio de los ricos. Yo tengo alumnos que no pueden pagar la matrícula. ¿Y qué hacen con los medicamentos de los abuelos? Pues que haya muchos abuelos que no pueden pagar sus medicamentos. Bueno, ¿esto para qué era? Para salir de la crisis. Había que sufrir un poquito, había que reconocer que si a Botín le va bien, aunque a nosotros nos vaya mal, al país le va a ir de maravilla. Pero los datos no engañan, y son datos, ¿eh? Y los datos no son ni de izquierdas ni de derechas, los datos son datos. Y los datos son que tenemos menos población activa que nunca. Y que eso implica, y no lo digo yo, lo dice Intermón, que en el año 2025, si seguimos hasta aquí, habrá 8 millones más de parados. Lo que implicaría, básicamente, que la mitad de la población de nuestro país estaría en una situación de pobreza. Implica que las condiciones en las que la gente trabaja no garantizan una mínima dignidad. Antes, cuando la gente trabajaba, que ya está bien, curar 8 horas al día, o 10 horas al día, o 12 horas al día, accedía a unos niveles mínimos de bienestar gracias a trabajar. Ahora no, ahora se puede trabajar y ser pobre. Ahora se puede trabajar y que no te llegue el dinero para pagar la factura de la luz o para pagar la calefacción. ¿Y qué pasa con los salarios? Lo que decíamos antes, la gente cada vez cobra menos, mientras una minoría de privilegiados cobra muchísimo más. Ya lo decía Botín, la situación es excelente, la situación es magnífica. La pregunta es, el problema es que sean de derechas, el problema es que sean cobardes, el problema es que sean arrogantes con los débiles y serviles con los poderosos. El problema es que además son inútiles, hay que echarles fuera, son unos inútiles gobernando. Europa, esta Europa tan estupenda que tenemos, yo preguntaría solo quiénes son. Durão Barroso, ex-maoísta, que se hace famoso por ceder las Islas Azores para la foto con Blair, con Aznar y con Bush. Después es propuesto por Blair para presidir la Unión Europea. La semana del nombramiento se la pasa en un yate con un armador griego y 2 semanas después el armador griego recibe una subvención millonaria de euros. Mario Draghi, vicepresidente de Goldman Sachs para asuntos europeos, el responsable de asesorar al responsable del Banco Central de Grecia, el señor Lucas Papademos, en hacer eso que se llamaba contabilidad creativa. Jean-Claude Juncker, un señor que llamó por teléfono a Papa Andreu cuando se le ocurrió someter al referéndum el famoso memorándum que imponía las condiciones de rescate sobre Grecia, y le dijo: que sepas, lo contó él, que sepas que no nos ha gustado nada esto de que sometas a referéndum en tu país las condiciones del rescate. Ni siquiera Vito Corleone lo hubiera hecho de manera tan explícita. Estos dirigentes europeos están en sus manos el día... Así que lo que voy a decir es duro, pero vosotros pondríais a pedófilos a cuidar a vuestros hijos pequeños. ¿A que no, verdad? Pues eso es lo que estamos haciendo con esta Europa, con esta institucionalidad europea al servicio de los bancos. Poner a pedrastas a cuidar a nuestros niños. Y yo no quiero un futuro así para mi país. ¿Qué es lo que habría que hacer? Es muy sencillo. Lo primero, una auditoría pública de la deuda, la reestructuración de la misma, y la parte que sea ilegítima no se paga. Porque por delante de los intereses... privados de la deuda están los intereses del país. La banca, ya que la hemos nacionalizado, en lugar de hacer que sigan cobrando sueldos millonarios los altos directivos, ¿por qué no tomamos el control público de la banca y aseguramos que haya crédito para las familias y crédito para la pequeña y la mediana empresa? Digo yo que esto es una cuestión de sentido común. Control público de los sectores estratégicos, y esto se puede hacer incluso con esa Constitución del 78, aplicación del artículo 128. Le intervengo a usted, la compañía eléctrica, para asegurar que ningún ciudadano de mi país se va a quedar sin luz y sin calefacción. Porque un gobernante responsable de los intereses de la gente tiene que estar por delante de los intereses de los tenedores privados de la deuda.
Una reforma del Código Penal, pero no para meter en la cárcel a la gente que levanta las manitas en una manifestación, sino a los que defraudan Hacienda y los que pretenden evadir capitales. Y entonces nos daremos el gusto de ver a policías vestidos de azul no pegando palizas a la gente como en Valladolid, sino poniendo las esposas a los responsables de la crisis. País estarían encantados de que existiera un gobierno que les diera la orden de poner las esposas a los responsables de la crisis. Habrá que desarrollar un modelo industrial en este país respetuoso con el medio ambiente y que al mismo tiempo sepa responder al desarrollo del sistema educativo. Habrá que apostar por un sistema educativo público y evitar que las mejores cabezas de este país, que es lo que establece la diferencia entre el subdesarrollo y un país en el que la gente tenga condiciones de vida decentes, se tengan que ir al exterior y no ofrecer un país en el que poco más o menos vamos a ser una colonia para que los europeos del norte vengan de vacaciones. Yo no quiero un país así, y que no me vengan a decir que son patriotas esos que llevan pulserita roja igualdad y que están vendiendo nuestro país a pedacitos a intereses. Eso tiene una implicación. Implica aliarnos con otros pueblos del sur que están en la misma situación que nosotros y que no quieren ser colonias del norte, que no quieren ser colonias del Banco Central Europeo. Y es una buena oportunidad para que se los digamos todos juntos, que queremos tener dignidad, que la dignidad, el sentido de la patria, lo que significa la libertad y la democracia requiere de derechos sociales y que los que convierten los derechos sociales en privilegios son los enemigos de la democracia. Poder ir a una escuela es un derecho, no un privilegio. Poder llevar a tu abuelo que está mayor a un centro sanitario para que le curen debe ser un derecho y no un privilegio. Poder utilizar el transporte tiene que ser un derecho y no un privilegio. Que la información no esté en manos de multimillonarios y sí, bajo control público, tiene que ser un derecho y no un privilegio como es hasta el momento. Por lo tanto, los defensores de los privilegios, los que convierten los derechos en servicios para que puedan, a lo que puede pagar, son sencillamente, y tenemos que decirlo así, los enemigos de la democracia. Termino contándonos nuestra hipótesis. Hay un guión trazado. Están convencidos de que estas elecciones las gana el Partido Popular o las gana el Partido Socialista y que como mucho, si nos movemos en este eje izquierda-derecha, llegamos al 12, al 15 o si nos flipamos mucho al 20. Y nosotros creemos que hay una nueva mayoría social, mucho más fuerte que esa que decían que había en la transición. En la transición, esas élites que negociaban los artículos de la Constitución en reservados de restaurantes, y nos lo han contado ellos, mientras la gente estaba en la calle, dijeron que había un consenso. Yo creo que ese consenso se ha acabado y ha nacido un nuevo consenso. Un nuevo consenso en el que el 90% de la gente está de acuerdo con nosotros cuando decimos democracia, decencia y derechos humanos. Y las élites tratan de decirnos que no, que la clave del debate político en este país es elegir entre el PSOE y el PP. Pero no les veis en la televisión, están todo el rato jugando a ese jueguecito parlamentario de que en realidad la política es ver discutir a Rubalcaba con Rajoy. Y nosotros pensamos que es mentira, que hay una mayoría social, que la mayor parte de la gente está hasta las narices de estos sinvergüenzas. Si lo dicen las encuestas, ¿quién confía en Rajoy? Ni siquiera sus votantes. ¿Quién confía en Rubalcaba? Ni siquiera sus votantes, acabo ya. Luis, que nos van a echar. Ese consenso que existe, hay que convertirlo en organización de la gente y en poder político. Pero eso no tiene que ver con que yo os hable aquí, eso no tiene que ver con que nos votéis en unas elecciones, sino con que os organicéis. Decía Salvador Allende una cosa muy importante: la historia la hacen los pueblos. Yo creo que nos toca correr, que nos toca cabalgar hasta enterrarlos en el mar.